Bueno, un poco lo que yo iba a comentar es los resultados del estudio, bueno, del año pasado, 2014, el tema de cómo impactaría el cambio climático en cuanto a cambios en las lluvias o en los patrones de las lluvias para el sur de la provincia de Buenos Aires, específicamente la región aledaña a Bahía Blanca, digamos, ¿no? Cuando uno habla de cambio climático, ¿no?, sobre todo en este estudio, que en el caso mío tenía como objetivo tratar de identificar diferencias en los patrones de lluvia entre, para el caso de la región de Bahía Blanca, que se contaba con registros que arrancaban en 1860 hasta el día de la fecha, entonces podíamos identificar los patrones, digamos, de casi 151, 152 años, y poder tratar a través de simulaciones, evaluar los patrones hasta el año 2050, y poder cotejar esa información y tratar de ver si podíamos prever cambios y qué tipo de cambios, ¿no? Cuando uno habla de cambio climático, lo que son los estudios de cambio climático, uno lo que tiene que tener en cuenta es que ya la ciencia ha avanzado muchísimo en ese aspecto, ¿no? Y que muchas de esas predicciones se pueden aplicar, digamos, a través de modelación de la producción agropecuaria, como la producción de forrajeras o de cultivos o la producción animal, en tratar de identificar cómo afectaría un cambio de la lluvia en el cambio de la producción. Entonces, algún productor nos podrá decir, sí, bueno, pero ¿cómo vamos a estar hablando de pronósticos de lluvia o de cambio de lluvia al 2050 si a veces los mismos pronósticos de a 2-3 días fallan? Cuando uno habla en proyecciones a tanto tiempo, lo que uno estudia no son, digamos, no es que con los modelos que tenemos hoy tanto de circulación global de la atmósfera como circulación regional, que son modelos más acotados a algunas regiones, no es que lo que uno puede identificar es cuánto va a llover el 27 de enero del 2024, digamos, eso no lo vamos a poder hacer todavía. Pero sí podemos prever patrones, digamos, o poder analizarlo en términos de distribución de la probabilidad, ¿no? Pero sí podemos decir, posiblemente entre la década del 2030, 2040, 2050, las lluvias podrían digamos, correr su media, digamos, o sea que en promedio de varios años podría llover más que lo que llovía en un promedio de varios años hace 50 años atrás, ¿no? O el riesgo que tuviéramos un año con más de, si hablamos en esta región, donde la media está cerca de los 550 milímetros, actualmente la probabilidad que tengamos un año más de 700 milímetros, hoy sería el 15%, y posiblemente en el futuro podemos estudiar eso a ver si sería una probabilidad mayor. Lo que sí hay que decir, y creo que eso es importante, todos los estudios, tanto el A1, el A2, el B1 o el B2, en todos el mundo se calienta. Se prevé que el mundo hasta el 2099 la tasa de temperatura y de calentamiento global va a crecer. En los que más va a crecer es en el escenario 2, que sería la situación más catastrófica o más donde no se va a aplicar muchas energías renovables, donde las emisiones de gases de efecto invernadero van a seguir creciendo muchísimo, donde la deforestación también va a ser muy, muy importante. Entonces, el escenario donde, como podemos ver en la primer gráfico, estas proyecciones de la temperatura global que vemos entre el 2011-2030, 2046-2065 y 2080-2099, si vemos el escenario A2, es el que ustedes van a ver más violeta, más colorado, más rojo, es donde llegamos a casi al 2100, con un mundo mucho más caliente, y sobre todo mucho más caliente en el hemisferio norte más que en el sur. En cambio, en uno de los escenarios, digamos, más benéficos, donde implicaría que en estas décadas hagamos grandes cambios a nivel global, digamos, ¿no? De políticas tanto de los países para tratar de bajar las emisiones de efecto invernadero, para reciclar, para, digamos, no contaminar tanto el planeta, y hacer un consumo más sustentable. También el mundo se calienta, pero muchísimo menos que si no lo hacemos, digamos, ¿no? O sea, para tener en cuenta, ¿no? Teniendo en cuenta esto que vemos en esta primera pantalla, lo que yo traté de hacer es, a través de lo que llaman los modelos de circulación global de la atmósfera, que varios de los principales países ya tienen de ese tipo de modelos, ¿no? Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Francia, que son los que yo usé, los trabajamos en un ensamble que lo trabajamos con el licenciado en Ciencia de la Atmósfera, el climatólogo Carlos Sotelo del CONICET Bahía Blanca.
Lo que nosotros observamos lo cotejamos con lo histórico, ¿no? Analizando el registro histórico de Bahía Blanca. Cuando nosotros, como podemos observar en este gráfico, cuando nosotros observamos el registro histórico de 1860 a 2013, digamos, de Bahía Blanca, podemos identificar varios ciclos, digamos, de años, de un grupo de 40 a 30 años secos y 40 a 30 años húmedos, en promedio, ¿no? Que son estos seis ciclos que se visualizan en la pantalla. En eso, lo que sí empezamos a observar que a partir del año 1960, 1970, que es donde la mayoría de las publicaciones y los estudios de cambio climático, por digamos, el progreso de la era industrial y las emisiones, empieza a aumentar significativamente, el mundo se empieza a calentar a una tasa más alta de la que veníamos teniendo desde 1900, se empieza a ver que esos ciclos de 30 a 40 años se siguen manteniendo, pero cada vez esos ciclos tienen un máximo de lluvia más alto y un mínimo de lluvia en los años secos también más alto, o sea que empieza a llover más en el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? A partir de la década del 70 se habla del corrimiento de la frontera agrícola hacia las zonas semiáridas, hacia el este de la Pampa, digamos, hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, el sudoeste bonaerense, ¿no? También observamos que de 1860 hasta el día de la fecha nos empiezan a crecer las precipitaciones. Entonces, también observamos una tasa de crecimiento de cerca de 1,2, de 2,55 milímetros por año más, que nos empieza a llover en promedio 2,55 milímetros por año, ¿no? No obstante, eso es en promedio, no significa que por ahí nos toca un año muy seco, un año de... Acá en la zona, si hablamos de una media de 550 milímetros, nos han tocado años de 350 milímetros. Pero fueron muchos más los años por arriba de la media que llevaron el promedio para arriba, ¿no?